Buenos días. Vamos a continuar con el programa de formación en Real World Data y Real World Evidence. Ahora vamos a abordar en este capítulo quinto algo que comentábamos, un tipo de estudios que comentábamos en el capítulo previo, concretamente estudios observacionales con un diseño retrospectivo utilizando bases de datos sanitarias. Vamos a empezar primero describiendo qué es una base de datos sanitaria. Por definición, una base de datos sanitaria es un sistema que permite almacenar, guardar información relacionada con la salud de los individuos de una forma organizada, estructurada y sistematizada, de tal manera que no solamente sirva para almacenar y guardar datos, sino que sirva para que tenga un uso ulterior. Fundamentalmente para que los sistemas sanitarios, los decisores sanitarios responsables o la organización sanitaria responsable de esa base de datos pueda tomar decisiones en salud de carácter administrativo, asistencial, logístico, etcétera. Es decir, para gestionar la asistencia sanitaria que proporciona ese proveedor sanitario que tiene esa base de datos a los pacientes que cubre o cubiertos por el sistema sanitario. Constituye, por otra parte, una oportunidad única para realizar investigación sanitaria utilizando la información en salud de los pacientes que se recoge en las bases de datos. Actualmente las bases de datos sanitarias, sobre todo las que tienen el formato de los registros médicos electrónicos o historia médica electrónica, alberga y almacena enormes cantidades de datos que se van actualizando de forma rutinaria a diario y constituyen una oportunidad única para llevar a cabo estudios de investigación sanitaria desde la perspectiva de la vida real, de la práctica médica habitual. Yo diría, de hecho, que son la única manera de realizar estudios que reflejen la práctica médica habitual de verdad, puesto que al ser analizados nadie, o en el momento en el que se estaban produciendo, registrando esos datos, nadie conocía que fueran a ser investigados en el futuro, por lo tanto, no o evita los sesgos inherentes al saberse participar en un estudio, tanto por parte de los investigadores como parte de los pacientes. El hecho de que los pacientes se consientan participar en un estudio para que sus datos sean analizados condiciona probablemente la forma o el seguimiento de ese paciente a lo largo del estudio. Léase, por ejemplo, la adherencia al tratamiento, el cumplimiento terapéutico, con lo cual no estaría representando lo que es la vida real, sino una vida real condicionada o modificada por el saber que están participando en un estudio. Esto es aplicable perfectamente a cualquier otro estamento que participe en la investigación, léase el investigador participante. Por lo tanto, llevar a cabo estudios de investigación de vida real utilizando registros sanitarios existentes, con datos ya existentes, independientemente de los sesgos que pueda tener y que veremos a continuación y analizaremos también en el siguiente capítulo de este curso de formación, nos estarían proporcionando cómo la práctica médica habitual originaria sin verse modificada por el ser estudiada o ser analizada posteriormente. También hay que decir que si esto es cierto, las bases de datos y los registros médicos electrónicos o la historia clínica electrónica no se han diseñado con el objetivo principal de llevar a cabo estudios de investigación de resultados en salud o estudios de vida real. Por lo tanto, significa que va a haber una serie de limitaciones o de sesgos que pueden limitar en algún momento o pueden condicionar determinados tipos de estudios. Por ejemplo, un tipo de resultado en salud que cada vez es más importante, puesto que se centra la salud tal como la recoge el paciente, habitualmente no se recoge en las bases de datos. Satisfacción del paciente con el tratamiento, preferencias, calidad de vida relacionada con la salud. Es un tipo de información
que hasta a día de hoy la mayoría de las bases de datos y de los registros médicos electrónicos no recogen ese tipo de información. Por lo tanto, la perspectiva de la salud desde cómo la percibe el propio paciente puede estar condicionada para realizar ese tipo de estudios. Si es importante, como comentaba, realizar estudios con base de datos sanitarias, la importancia radica en la heterogeneidad y en la cantidad de datos que están almacenados, tanto de forma estructurada, bien porque esté codificada de alguna manera, con un código internacional de enfermedades, con una codificación alfanumérica, como toda la información que se almacena de forma desestructurada o no codificada, como por ejemplo la información recogida en campos de texto libres o ciertas pruebas de ayuda al diagnóstico por la imagen o pruebas de resultados que no aportan una codificación numérica, pero que sin embargo están disponibles para poder ser analizadas. Veremos más adelante que el desarrollo de la metodología para analizar los big data, las enormes cantidades de datos sanitarios que se están generando en estas bases de datos y la aplicación de determinadas técnicas de análisis, como la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial, actualmente y seguramente en un futuro a corto plazo nos va a permitir analizar toda esta enorme cantidad de datos para que nos ayude a la toma o a los decisores sanitarios les ayude en la toma de sus decisiones sanitarias. Como comentaba, las bases de datos sanitarias, si bien nos proporcionan datos de la vida real, tal como se produce en la práctica médica, sin embargo, van a poder tener ciertas limitaciones o condicionantes. Aparte de que no van a evitar los sesgos inherentes a cualquier estudio observacional del que ya hemos comentado numerosas veces qué tipo de sesgos podemos encontrarnos, aunque también lo volveremos a revisar más adelante, pero sobre todo una de las grandes limitaciones de las bases de datos, como comentaba, puede ser la pérdida o el infrarregistro de información. A pesar de que se registra muchísima información, no toda la información necesaria en algunos proyectos de investigación o en algunas circunstancias es recogida en la base de datos. Como ya comentaba, sobre todo la perspectiva recogida por el propio paciente en la mayoría de las bases de datos de práctica clínica diaria normalmente no se recogen. Otra limitación importante es la calidad de los registros. Y cuando hablo de calidad me refiero fundamentalmente a dos aspectos. Por un lado, a posibles errores de codificación, bien por desconocimiento de los encargados de grabar los datos, bien por cualquier errores innatos a la asistencia sanitaria, nos podemos encontrar con que en algunos momentos, en algunas bases de datos, hay errores a la hora de grabar los datos. Hay técnicas y procedimientos para depurar los datos de las bases de datos y eliminar ese tipo de errores, pero no siempre va a ser posible. Y sobre todo, también un problema importante cuando hablo de calidad de datos, me refiero a simplemente que no se registren datos disponibles en la base de datos. Por ejemplo, puede ocurrir que un paciente vaya a la consulta del médico, se le tome la tensión arterial porque es hipertenso, pero el médico no graba el valor de la presión arterial por las razones que sean. Entonces puede ocurrir que en algunas circunstancias falten datos simplemente porque no se han grabado y esto pues lógicamente afecta a la calidad de la información recogida, ¿no? Hay también otra serie de limitaciones. Una cosa es, por ejemplo, a la hora de analizar estudios de utilización de medicamentos o de hacer estudios de efectividad comparada, las bases de datos, o al menos en la historia clínica electrónica, queda constancia de cuando se realiza la prescripción o la recomendación de tratamiento con una determinada intervención sanitaria con un determinado fármaco. Pero que quede constancia de que haya una prescripción no quiere decir, primero, que el paciente haya recogido esa medicación en la oficina de farmacia y mucho menos que se la haya tomado.
El tema de la adherencia al cumplimiento terapéutico es una asignatura pendiente de difícil solución, sobre todo en condiciones de vida real, pero también nos podemos encontrar con disociación entre lo que es cuando prescribe el médico un medicamento y que ese paciente lo haya recogido directamente en la oficina de farmacia correspondiente, por lo tanto esté en posesión de esa medicación y por tanto pudiera tomársela si decide seguir las recomendaciones del médico. Por último, también puede afectar a la calidad de los datos que se recogen ciertas limitaciones o condicionantes que dependen, por ejemplo, de protocolos asistenciales, guías terapéuticas locales, es decir, cómo en una determinada área sanitaria se maneja a los pacientes de acuerdo a lo que tienen protocolizado en ese área, que puede ser distinta al de otro área o al de otra comunidad o al de otro estamento asistencial, ¿no? Y por tanto, a la hora de unir o mezclar bases de datos de procedencia diversa, podemos encontrarnos con sesgos debido al diferente manejo de la información que se viene a realizar en estas áreas sanitarias distintas, ¿no? Aquí algunos ejemplos de grandes bases de datos sanitarias disponibles para poder hacer estudios de vida real con datos de práctica médica habitual. La base de datos BIFAP es probablemente la base de datos más grande que hay en España, es mantenida por el Ministerio. Pertenece realmente es una base de datos de información en atención primaria y pertenece a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, cuya dependencia es el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, es una base de datos oficial que recoge a través de la historia clínica electrónica la actividad de los médicos de atención primaria y pediatras de atención primaria, no de toda España, pero sí de al menos 9 comunidades autónomas. Por lo tanto, tiene una importante capacidad para recoger en una enorme cantidad de datos seguidos por los médicos de familia y los pediatras en el Sistema Nacional de Salud. Y está disponible para realizar estudios utilizando para valorar sobre todo estudios de utilización de medicamentos y sobre todo para hacer estudios de seguridad de los medicamentos. Otras bases de datos que hay en otros contextos y que las comento simplemente a título informativo, aunque luego me dedicaré un poco de tiempo a una en concreto en el Reino Unido, están las bases de datos de proveedores privados, como puede ser Kaiser Permanente, o proveedores con iniciativa, mixta entre instituciones privadas y públicas. Es el caso del GPRD en el Reino Unido o de Pharmo en Holanda. En el Reino Unido existe también otra base de datos que es el resultado de la iniciativa de 2 entidades privadas de investigación, aunque tienen un concierto con el Sistema Nacional de Salud británico, que es la base de datos CIN. Probablemente la base de datos, la CIN Database, es, como decía, una colaboración entre 2 empresas que han desarrollado tanto el sistema o la aplicación para poder extraer de los registros médicos electrónicos que se producen en la asistencia sanitaria en el Reino Unido o en determinadas áreas del Reino Unido que participan en esta colaboración junto con otra empresa, IMS Health, que proporciona el acceso a los datos, permiten que esa colaboración puedan extraerse datos de médicos generales en el Reino Unido para su uso en investigación médica. Actualmente la base de datos contiene registros médicos electrónicos de una importante cantidad de población en el Reino Unido, aproximadamente más de 11 millones, de los cuales activos están cerca de 4 millones, y eso es equivalente, según la información que proporciona la propia base de datos, es, como digo, equivalente a más de 75 millones de años de pacientes de datos recogidos
a través de los más de 500 médicos de atención primaria que están en el Reino Unido, que proporcionan o recogen de manera continuada este tipo de información. La información que recogen el Think Database prácticamente es toda la relativa a la salud de los pacientes que cubren, desde información relativa a las prescripciones utilizando los códigos del formulario nacional británico, como toda la información relativa tanto sanitaria codificada como no codificada, incluyendo texto libre, informes sanitarios o médicos, información recogida por los propios médicos participantes en un formato no estructurado, e incluso tienen posibilidad de obtener información adicional del paciente, incluyendo, por ejemplo, cuestionarios que completa el propio paciente. Por ejemplo, ya lo hemos comentado en capítulos previos, para llevar a cabo estudios híbridos en los cuales la percepción de salud por el propio paciente, es decir, los resultados en salud comunicados por el paciente que no están recogidos de forma sistemática, en un momento determinado pueden recogerse haciéndole llegar los cuestionarios al paciente y conectando con la información sanitaria registrada en la base de datos, de tal manera que se pueden realizar estudios retrospectivos y combinarlos con información recogida en el momento actual próximo a la información que hay almacenada en la base de datos, ¿no? Entonces, la importancia de la base de datos Think es que no solamente puede proporcionar los datos de millones de pacientes en datos sanitarios codificados, sino también multitud de información que no sea estructurada y que en un momento determinado, aplicando, como comentaba antes, procedimientos novedosos de análisis de Big Data como la inteligencia artificial, para poder extraer información adicional que permita realizar estudios de vida real, ¿no? El registro médico electrónico probablemente es la fuente de datos sanitarios más importantes que alimentan esas bases de datos sanitarios en aquellos países donde está establecida, en concreto en España. Todo el sistema sanitario nacional público está organizado mediante la utilización de una historia clínica electrónica, que incluso está llegando ya a implantarse a nivel hospitalario, de tal manera que en algunas áreas sanitarias. En cualquier caso, ahora mismo en España todo lo que es la atención primaria, la atención de los médicos de familia, pediatría e incluso atención especializada no hospitalizada, está recogida a través de la historia clínica electrónica, y los médicos a diario alimentan la base de datos con los datos de los pacientes, de tal manera que está puesta al día de manera constante y permite en algunas situaciones poder acceder, como comentaba antes con la base de datos BIFAP, aunque no es la única, ya también lo comento en este punto, permite la posibilidad de que los investigadores puedan realizar estudios de vida real utilizando datos existentes que recoge la práctica médica habitual. Otra fuente también para poder realizar estudios con bases de datos es lo que se llaman los registros administrativos, que ya comenté en algún momento, ¿no? Los registros administrativos son bases de datos en los que se recoge información sanitaria de los pacientes y que fundamentalmente o habitualmente son recogidos por proveedores de salud cuya finalidad última es obtener obtener un resultado económico o facturar al pagador, al financiador de la asistencia sanitaria. Por lo tanto, los registros administrativos van a recoger información de salud que al proveedor de la salud le va a permitir facturar. Por lo tanto, el nivel de detalle de la información sanitaria que recoge es limitada. Es aquella que le va a permitir, de alguna manera, obtener un beneficio económico por los servicios prestados
como puede ser perfectamente aceptable. Sin embargo, desde el punto de vista de investigación, tiene limitaciones importantes de cara, por ejemplo, a la utilización como fuente de datos para realizar un estudio retrospectivo, el que se aplique los registros médicos electrónicos. El nivel de detalle de información sanitaria almacenado en las historias, la historia médica electrónica es, dependiendo también, lógicamente, del entorno sanitario donde nos movamos, pero generalmente es muchísimo más completo, muchísimo más exhaustivo que la que se puede almacenar en bases de datos con registros administrativos. En esta diapositiva se pueden ver algunas de las diferencias más importantes, pero en líneas generales los registros médicos electrónicos y además estos pueden recoger, como decía antes, información no estructurada que en un momento determinado se está ya analizando y se puede analizar y puede ser fuente de información para la toma de decisiones, cosa que esta es una información que los registros administrativos normalmente es superflua o no es necesaria, porque como digo, se utiliza generalmente para facturar los servicios sanitarios proporcionados. ¿Qué ventajas tienen los estudios retrospectivos con bases de datos? Bueno, yo creo, y ya lo he estado comentando, una enorme cantidad de datos muy variables, muy heterogéneos, representan lo que ocurre en la vida real, en condiciones de práctica médica habitual real, sin los sesgos y las interferencias del saberse observado, puesto que los datos se han generado en un momento previo a que se decidiera llevar a cabo la investigación y, por tanto, brindan la posibilidad de que se puedan analizar con diferentes metodologías, con diferentes técnicas y, por tanto, extraer información importante con una elevada validez externa que pueda complementar la obtenida en los ensayos clínicos. En algunas situaciones, los estudios retrospectivos podrían llegar a permitir establecer cierto grado de relación de causalidad, aunque bien es cierto que uno de los problemas, como veremos a continuación, inherentes a todos los estudios observacionales y de vida real, son la infinidad de factores de confusión o de sesgos que pueden afectar al establecimiento de esa relación causal. Veremos en el siguiente capítulo algunos métodos precisamente para poder controlar el efecto de los factores de confusión, de los sesgos inherentes a los estudios de vida real, de tal manera que minimicen la incertidumbre a la hora de establecer conclusiones y de poder tomar, por tanto, decisiones basadas en los datos de la vida real. Reflejan, como comentaba, la práctica médica habitual, nos permiten obtener información epidemiológica de incidencia y prevalencia de las enfermedades, así como la carga y el coste de la enfermedad. Podemos identificar factores pronósticos o predictores de un resultado en salud o de la evolución natural de la enfermedad, y son estudios generalmente rápidos de obtener y de bajo coste. Son estudios, ya lo comentamos también previamente, que aunque no podemos, no requieren de la solicitud del consentimiento de los pacientes, puesto que los datos ya están recogidos en la base de datos, pero sin embargo se tienen que protocolizar y tienen que ser autorizados por un comité ético de investigación que garantice la separación de la identidad del paciente de sus datos, de tal manera que permanezca en el anonimato. Esto normalmente no suele, como decía, interferir con que sean estudios de bajo coste y relativamente rápidos de llevar a cabo. En contra, como limitaciones, pues los he comentado de los factores de confusión con los que nos podemos encontrar, los sesgos que puede haber a la hora de obtener este tipo de datos y que pueden interferir a la hora de establecer una relación de causalidad, o sobre todo a la hora de minimizar la incertidumbre que puede haber a la hora de establecer unas conclusiones y, por tanto, tomar decisiones basadas en estos resultados.
También hay que decir que hay diferentes procedimientos estadísticos y analíticos que nos va a permitir de alguna manera controlar muchos de estos sesgos, minimizar el efecto de estos sesgos sobre los resultados, el análisis estratificado, la selección aleatoria de los centros que proporcionan los datos, aplicación de las técnicas del Propensity Score, utilizar, por ejemplo, pacientes de nuevo diagnóstico, pacientes que inician el tratamiento por primera vez, analizar solamente aquellos pacientes cuyo diagnóstico de la enfermedad o del problema de salud esté muy próximo a la investigación que se está desarrollando, o incluso aplicar, como no puede ser de otra manera, técnicas de análisis multivariante y epidemiológica para controlar esos factores de confusión, ¿no? Dado que estamos hablando, aunque todavía no está muy bien establecido, cuando hablamos de Big Data, de qué queremos decir o qué entendemos por Big Data, en general, la utilización de datos existentes estructurados y no estructurados y de grandes cantidades de datos los podemos englobar dentro de lo que hablamos o del concepto de Big Data. Y hoy por hoy todavía tanto el concepto de Big Data como sobre todo las técnicas analíticas para poder analizar y extraer resultados en salud, extraer información o evidencias, están todavía en desarrollo y requieren de una estandarización o homologación que como ocurrió en su momento con los ensayos clínicos, en los cuales con buena práctica clínica, con buena práctica de investigación. Pero pensamos o es esperable que en poco tiempo las técnicas de análisis de Big Data se estandaricen y comiencen a ser aceptadas de una manera más rutinaria. Aquí podemos ver un ejemplo de un estudio observacional retrospectivo utilizando registros médicos electrónicos. En este caso concreto, los investigadores se planteaban, es una publicación reciente, los investigadores se planteaban si añadir bevacizumab en el tratamiento avanzado del cáncer de pulmón no microcítico frente a no añadirlo, tenía repercusiones sobre la supervivencia de estos pacientes, y para ello lo que hacen es acudir a una base de datos existente de un proveedor de salud en Estados Unidos y extraen pacientes con este tipo de cáncer que en el pasado habían recibido o no habían recibido, como aparte del tratamiento convencional con carboplatino y PM3E, sí habían recibido de forma también combinada el uso de bevacizumab. Aquí se ven, por ejemplo, uno de los grandes problemas que puede ocurrir en los estudios retrospectivos, que las características basales de los pacientes en cada grupo de estudio no son exactamente iguales y que, por tanto, esto podría ser un factor de confusión que interacciona con los resultados que están midiendo, ¿no? Los investigadores realizan un análisis calculan la supervivencia global, en términos la supervivencia mediana global expresada en meses, y también calculan sobre todo el riesgo, el hazard ratio ajustado. Por lo tanto, llevan a cabo un análisis multivariante para controlar los efectos de confusión que podrían haber observado al no ser exactamente iguales los pacientes que reciben una intervención y otra intervención, y para intentar controlar, como digo, esa variable llevan a cabo el riesgo de muerte lo ajustan por esas variables que encuentran en el análisis basal
que son estadísticamente diferentes. Para ellos construyen la curva de supervivencia y, como comentaba, calculan un indicador del riesgo de muerte relativo al uso de bevacizumab. La conclusión principal es que una vez ajustado ese riesgo, a través del hazard ratio ajustado, añadir bevacizumab al tratamiento convencional del cáncer de pulmón no microcítico avanzado previene o reduce la mortalidad de estos pacientes de manera estadísticamente significativa, y lo valoran de forma global en la muestra completa y luego hacen análisis por subgrupos de pacientes para valorar en qué subgrupos se benefician o qué subgrupos no se benefician de esta combinación. Por lo tanto, esto es una de las grandes utilidades de los estudios con registros médicos electrónicos: recoger información ya existente, en este caso de 2 intervenciones sanitarias, que podrían ilustrar o informar a los decisores sanitarios o a los clínicos de cuál es la combinación mejor para el tratamiento de un problema concreto de salud o a un determinado tipo de pacientes. La conclusión de estos investigadores es que añadir bevacizumab al tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico avanzado parece que aumentaría la supervivencia y por tanto reduciría la mortalidad comparado con no añadirlo, ¿no? Este es otro estudio, este caso de los que estaba comentando, híbridos, en los que se combina un diseño retrospectivo con la recogida de datos de forma transversal. En este caso concreto se utilizan datos ya existentes en la base de datos y datos recogidos de forma primaria directamente del paciente. Este caso concreto es un estudio de coste de la enfermedad en pacientes diagnosticados con fibromialgia en España, en los que se quería saber no solamente cuál era el coste de la enfermedad, y para ello hacen el estudio retrospectivo en el que analizan la utilización de recursos sanitarios y cuál es su coste desde el punto de vista tanto en cuanto a recursos sanitarios como no sanitarios, y cuál sería el coste de la enfermedad para la sociedad, que se puede apreciar en la tabla que vemos en esta diapositiva, pero no contentos con estos resultados, los investigadores deciden combinar otros resultados en salud con el coste de la enfermedad para valorar si la severidad de la enfermedad o la presencia o la intensidad de dolor, que es el síntoma principal en los pacientes con fibromialgia, y en función de esa severidad, si el coste de la enfermedad o la utilización de recursos sanitarios es distinto en función de esas variables. Se encuentran con el problema de que retrospectivamente las bases de datos que utilizan la historia clínica electrónica normalmente no incluyen la recogida o no se recogen en la práctica médica habitual, no porque no lo incluyan, porque algunas lo tienen protocolizado, pero sin embargo, por razones asistenciales en práctica médica habitual, algunos cuestionarios de salud no son cumplimentados por los pacientes. En este caso concreto, querían tener información del impacto que suponía la enfermedad en la calidad de vida relacionada con la salud del paciente, y también el impacto del dolor, de la presencia y de la severidad del dolor sobre la carga de la enfermedad. Y en los pacientes, los que retrospectivamente recogen la información de carga y coste de la enfermedad, lo que hacen es administrarles un cuestionario de calidad de vida, en este caso el FIQ, que es el cuestionario específico de calidad de vida en pacientes con fibromialgia, y un cuestionario breve de dolor, que es el que también se utiliza habitualmente cuando se quiere medir la presencia de dolor. Y lo combinan con la utilización de recursos sanitarios y el coste, de tal manera que establecen que a peor calidad de vida medida por el cuestionario específico aumenta la probabilidad o aumenta el coste de la enfermedad, tanto en lo que son costes no sanitarios como lo que son costes sanitarios y en costes totales, de tal manera que mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de estos pacientes se asociaría significativamente con una reducción del coste de la enfermedad. Lo mismo ocurre cuando valoran el dolor, como se puede ver en la figura de la derecha en la diapositiva. Los pacientes, como era de esperar, los pacientes con un dolor más severo tienen tanto costes directos como indirectos más elevados
elevados que los que tienen dolor moderado o que los que tienen dolor leve. Por lo tanto, corregir, tratar o modificar la severidad del dolor en estos pacientes asociaría a una reducción de costes para la sociedad. Y esto es una información que alertará a los decisores sanitarios y a los clínicos o les estimulará a intentar tratar a estos pacientes y a reducir el dolor que presentan. Empalmo con con el concepto de Big Data, ya que a la hora de utilizar, como ya he comentado previamente, la información recogida en las bases de datos, nos encontramos cada día con mayor cantidad e información de datos que podemos analizar. Ya he comentado que no está claro qué se entiende por Big Data. Aproximadamente los profesionales y analistas consideran que hablar de 30 a 50 terabytes a varios petabytes podría hablarse de Big Data. Pero fundamentalmente el concepto de Big Data hace referencia al tamaño y en cuanto al volumen, la cantidad de datos, la variabilidad de los datos y la complejidad de los mismos, datos estructurados, datos semiestructurados, datos no estructurados en campos libres, informes sanitarios, pruebas de la imagen y sobre todo a la velocidad con la que se está produciendo y generando este tipo de datos en condiciones de vida real. Por lo tanto, las técnicas analíticas convencionales puede llegar un momento que no sean suficientes, de hecho no lo son, para poder analizar toda la información que se produce en condiciones de práctica médica habitual y que podría ayudar a los decisores sanitarios de analizarse correctamente a poder tener una utilidad en la toma de decisiones en salud. Según los analistas y según consultoras, se cree que en un futuro a corto plazo el uso de Big Data en salud, debido a esa enorme cantidad de almacenamientos de datos que proporciona la historia médica electrónica, va a permitir el desarrollo de multitud de aplicaciones en salud, como por ejemplo transformar los datos que se recogen en información válida para tomar decisiones en salud, el apoyo al autocuidado de las personas, la posibilidad de la monitorización remota de pacientes, el apoyo a los proveedores de cuidados médicos, por supuesto el aumento del conocimiento y la concienciación del estado de salud de la población o de un grupo de pacientes en particular. En este caso me gustaría comentar que gracias a las técnicas y analíticas de Big Data se puede aproximar a conocimiento de enfermedades de muy baja frecuencia, como son las enfermedades poco frecuentes o las enfermedades denominadas raras, en las cuales mediante otros métodos de investigación difícilmente se puede obtener la casuística suficiente de pacientes que permita tener un grado de conocimiento de las enfermedades que permita llevar a tomar decisiones en salud, ¿no? Los Big Data nos va a permitir el desarrollo de la medicina personalizada y sobre todo mejorar el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. Los Big Data nos vamos a encontrar, como ya he comentado, tanto en formato estructurado, codificado, relativo a datos demográficos, utilización de recursos, datos analíticos que están perfectamente codificados y almacenados en las bases de datos de registros médicos electrónicos, como también datos no estructurados en campos abiertos en los que no hay una codificación y por tanto el análisis convencional de estos datos no es posible con las técnicas habituales, con lo cual hay que aplicar técnicas específicas de análisis de Big Data, como puede ser los procedimientos que nos permiten o que se engloban dentro de la inteligencia artificial. Y dentro de este campo de la inteligencia artificial aplicada al Big Data sanitaria podemos identificar una serie de técnicas analíticas que van a permitir, de hecho ya lo están haciendo, poder analizar esa enorme cantidad de datos y poder extraer información relevante para que los decisores sanitarios tomen decisiones. El lenguaje natural de procesamiento de las máquinas es una de las técnicas de inteligencia o consideradas dentro de la inteligencia artificial como una técnica aplicable
perfectamente a interpretar los resultados en salud y que nos van a permitir ser muy útiles a la hora de realizar estudios de efectividad comparada, de utilización de recursos sanitarios e incluso de analizar en la medida de lo posible, cuando estén disponibles, los resultados comunicados por el paciente si están registrados en las bases de datos sanitarias. Otra variante de la inteligencia artificial sería lo que se llama la minería de texto o análisis de datos en forma de texto o en formato texto, en los cuales a través de este tipo de técnicas se puede convertir información y datos no estructurados, por ejemplo las sentencias escritas, en datos estructurados en documentos escritos no codificados y por tanto pueden ser muy útil para llevar a cabo revisiones sistemáticas. Por otra técnica puede ser lo que se llama el aprendizaje de máquinas, el machine learning, que a través del uso de algoritmos que aprenden de sí mismos pueden vincular o enlazar resultados en salud con un conjunto de datos o de información recogida de forma tanto estructurada como no estructurada, que aparentemente no están relacionados, pero que al tener un vínculo en común pueden describir perfectamente una situación o, por ejemplo, factores que sean predictores o estados de salud que sean predictores de un evento en salud futura. Por último, las redes neuronales también se incluyen dentro de estas técnicas analíticas de inteligencia artificial, todavía quizá por desarrollar, pero que nos va a permitir a través de las redes neuronales analizar datos heterogéneos procedentes de diferentes fuentes para valorar los resultados en salud que producen las intervenciones sanitarias y que pueden ser, por ejemplo, muy útiles en los estudios de coste y carga de la enfermedad. Aquí es un ejemplo, para terminar, de la utilización de lo que podríamos llamar Big Data para realizar un estudio utilizando datos retrospectivos almacenados en una base de datos basada en la historia médica electrónica, en la que se valora el coste en pacientes que tienen, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que siguen fumando versus los que han dejado de fumar en condiciones de práctica clínica diaria. Los investigadores, como digo, querían averiguar cuál es el impacto en coste o económico, o si había diferencias en cuanto al coste para la sociedad, pero particularmente para el Sistema Nacional de Salud, de los que siguen fumando versus los que dejan de fumar. La aproximación fue extraer los datos de pacientes con EPOC, fumadores y exfumadores, de registros médicos electrónicos. En este estudio se analizó una población de más de 110.000 individuos, de los que al final se llevó a cabo un estudio de casos y controles, en el que los casos fueron los fumadores activos y los controles fueron los exfumadores. En total, cerca de 1.000 sujetos. Terminaron analizándose fundamentalmente la utilización de recursos sanitarios y no sanitarios para poder llevar a cabo, en función de una serie de parámetros clínicos, cuál es la utilización de recursos para el sistema sanitario y para la sociedad, puesto que también se valoraron costes debidos a los días por baja laborales, es decir, costes indirectos por falta de limitación o reducción de la productividad laboral. Y bueno, la conclusión del estudio, como se puede ver en esta tabla, es que los pacientes con EPOC que siguen fumando tienen un coste en este caso concreto, para el sistema sanitario significativamente superior a aquellos que tienen EPOC y que han dejado de fumar, y que este ahorro de costes es importante en términos cuantitativos una vez ajustado por todas las variables de confusión observadas en el estudio. Y aquí terminó el capítulo de bases de datos. Muchas gracias.